¿Alguna vez te has sentido rechazado, como si fueras invisible para esa persona que tanto te importa? Te esfuerzas, te acercas, pero cuanto más lo intentas, más lejos parece estar. El obstáculo es el camino. Nos recuerda Marco Aurelio. Y hoy, ese obstáculo se llama rechazo. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido la herida silenciosa de un no, un silencio que pesa, un mensaje sin respuesta, un abrazo que no llega. Pero, ¿y si te dijera que ese rechazo es, en realidad, el inicio de algo mucho más poderoso? No eres el único que ha estado en esta encrucijada. Grandes pensadores estoicos también enfrentaron la indiferencia y el dolor. La diferencia es cómo decidieron actuar. Hoy, aquí, aprenderás cómo transformar ese rechazo en un deseo inevitable. Cómo recuperar tu poder, cambiar tu energía y atraer, sin perseguir, usando la sabiduría del estoicismo y la psicología inversa. Descubrirás cómo el no puede ser la llave que abra puertas que antes parecían cerradas para siempre. En este video te revelaré 12 estrategias estoicas que no solo cambiarán la forma en la que enfrentas el rechazo, sino también la manera en que te valoras y proyectas ante los demás. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu historia. ¿Te atreves a seguir? El dolor del rechazo. Sentir el rechazo es quizás una de las experiencias más universales y a la vez más invisibles que enfrentamos como seres humanos. Es ese golpe que no deja moretones en la piel, pero que marca el alma. Es ese silencio incómodo después de un mensaje ignorado. Esa mirada esquiva, esa sensación de vacío, cuando la persona a la que entregaste tus ilusiones decide marcharse, sin mirar atrás. Y sin embargo, pocos nos detenemos a reflexionar profundamente sobre lo que verdaderamente significa ser rechazados. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué parece golpearnos justo en el centro de nuestra autoestima? ¿Y por qué seguimos temiendo al rechazo como si fuera una sentencia definitiva sobre nuestro valor? Lo cierto es que el rechazo nos confronta con una realidad que no siempre estamos preparados para aceptar, que no podemos controlar los sentimientos ni las acciones de los demás. Es ahí donde la filosofía estoica cobra todo su sentido. Marco Aurelio, uno de los grandes sabios del estoicismo, nos dejó esta poderosa enseñanza. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando enfrentamos el rechazo, nuestros pensamientos suelen ser los primeros en volverse nuestros peores enemigos. Nos decimos, no soy suficiente, algo está mal conmigo, nadie me valorará. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una ilusión creada por tu mente herida? El rechazo no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de la libertad ajena. Cada persona es libre de elegir a quién quiere cerca y a quién no. Lo que sí está en tu control es cómo interpretas y gestionas esa decisión. Muchos, en su desesperación, intentan retener, convencer o incluso mendigar atención. Y lo único que logran es profundizar la herida y alimentar una narrativa de carencia. El estoicismo, sin embargo, nos enseña algo radicalmente distinto. La dignidad comienza cuando dejamos de pelear por lo que no depende de nosotros. Piensa por un momento en la historia de Alejandro, un hombre de 50 años que, tras un divorcio inesperado, sintió que su mundo se desmoronaba. Las noches de insomnio, los pensamientos repetitivos sobre lo que pudo haber hecho diferente, las lágrimas silenciosas en la soledad de su hogar. Pero un día, leyendo a Séneca, encontró una frase que cambió su percepción. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Alejandro comprendió que su sufrimiento no provenía del rechazo en sí, sino de su resistencia a aceptarlo. Ese día tomó una decisión: soltar.
Soltar el resentimiento, soltar la necesidad de respuestas, soltar la esperanza de recuperar algo que ya no estaba. Al hacerlo, Alejandro comenzó un viaje interior. Se reencontró con pasiones olvidadas, retomó la pintura, se inscribió en un grupo de senderismo y, sobre todo, aprendió a disfrutar de su propia compañía. Meses después, su exesposa lo vio por casualidad y, sorprendida, le dijo: «Te ves diferente, más tranquilo, más pleno». Alejandro no necesitó buscar validación fuera. Había cultivado la serenidad dentro. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu reacción al rechazo te encadena más que el rechazo mismo? Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una brújula clara: la dicotomía del control. Esta enseñanza milenaria nos recuerda que solo podemos controlar nuestras decisiones, no las de los demás. No puedes obligar a nadie a amarte, pero sí puedes elegir amarte a ti mismo cuando más lo necesitas. Cuando alguien te rechaza, puedes caer en la trampa de la autocompasión, o puedes verlo como una oportunidad de oro para cultivar la virtud más importante: la autarquía, la autosuficiencia emocional. Esto no significa volverte frío o indiferente. Significa abrazar el dolor sin dejar que gobierne tus actos. Significa recordarte una y otra vez que no mereces mendigar lo que debe fluir de manera natural: el amor, el respeto y la reciprocidad. Un estudio de la Universidad de Michigan demostró que el rechazo activa en nuestro cerebro las mismas áreas que el dolor físico. No es casualidad que duela tanto, pero la diferencia está en lo que haces después de sentir ese dolor. Puedes seguir tocando puertas cerradas, o puedes elegir construir una nueva casa para ti, más sólida, más luminosa, más tuya. Y aquí te propongo un reto estoico. La próxima vez que sientas el dolor del rechazo, detente. No actúes desde la herida. Respira profundo y pregúntate: ¿estoy reaccionando o eligiendo conscientemente? Luego, toma un cuaderno y escribe 3 cosas valiosas sobre ti que nada ni nadie puede arrebatarte. Haz esto cada vez que la duda o la tristeza amenacen con apoderarse de tu mente. Es un pequeño ejercicio, pero poderoso. No olvides que esta lección se conecta íntimamente con otros principios estoicos, como el amor fati, que nos invita a amar incluso aquello que no deseábamos. Porque sí, el rechazo también es parte del destino, y el destino es sabio, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. El rechazo es, en esencia, una redirección disfrazada. Es la vida diciéndote: por aquí no es, pero hay otros caminos. Y ahora viene la parte que pocos esperan escuchar. Cuanto más desapegado estés del resultado, cuanto más paz sientas al soltar lo que no te corresponde, más magnético te vuelves. La serenidad tiene un brillo propio que las personas perciben y valoran. No hay nada más seductor que alguien que se siente pleno consigo mismo. Déjame preguntarte algo. ¿Y si el rechazo que tanto temías fuera, en realidad, el impulso que tu alma necesitaba para evolucionar? ¿Has vivido alguna experiencia donde, al aceptar una negativa, encontraste una versión más fuerte de ti mismo? Quiero leerte en los comentarios, porque a veces compartir nuestras heridas nos ayuda a sanarlas y a inspirar a otros. Y ahora, en el siguiente capítulo, vamos a desentrañar el secreto oculto detrás de esa palabra que tantas veces tememos escuchar: no. Te sorprenderá descubrir cómo puede convertirse en tu mejor aliada para transformar tus relaciones y tu vida emocional. ¿Seguimos este camino juntos? El poder del no. Hay una palabra pequeña, simple, que tiene el poder de sacudirnos profundamente: no. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos afecta tanto cuando alguien nos dice que no? ¿Por qué? Incluso sabiendo que es parte natural de la vida, ese no se siente como un portazo en la autoestima. El no activa en nosotros emociones intensas. Nos hace cuestionar nuestro valor,
nuestra capacidad de ser queridos, aceptados o reconocidos. Nos hace sentir que algo falla en nosotros. Pero aquí está la verdad que pocos conocen. Ese no es, en realidad, una herramienta poderosa que, si sabemos utilizarla, puede cambiar radicalmente la manera en que vivimos nuestras relaciones. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las respuestas de los demás, solo nuestra reacción ante ellas. Y es aquí donde el no se convierte en una oportunidad para crecer. Séneca nos decía: un hombre es tan infeliz como él mismo se convence de serlo. El no es solo una palabra. El sufrimiento que sentimos proviene de las historias que nos contamos después. Nos decimos: no valgo, no soy suficiente, nunca me aceptarán. Pero todo eso es una construcción mental. Si despojamos al no de esa carga emocional, descubrimos que es solo eso, un límite, una línea trazada por otra persona y nada más. Piénsalo así. Cuando alguien te rechaza o te dice no, en realidad está revelando sus propios límites, sus propias elecciones, y no un juicio absoluto sobre tu valor. Sin embargo, la mayoría de las personas reaccionan de la peor manera posible. Se desesperan, insisten, buscan agradar más, dar más, hasta vaciarse por completo. Pero al hacerlo, solo fortalecen el rechazo, porque, como nos enseña el estoicismo, la dependencia emocional es repulsiva, mientras que la autonomía es atractiva. Déjame contarte la historia de Roberto, un hombre que, tras ser rechazado por su pareja, entró en una espiral de insistencia. Llamadas, mensajes, promesas desesperadas. Todo para intentar revertir el no. Pero, un día, un amigo le compartió una frase de Epicteto que le hizo frenar en seco. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Roberto decidió entonces cambiar. Dejó de buscar, dejó de insistir y comenzó a enfocarse en sí mismo. Empezó a recuperar su tiempo, a reconectar con sus amigos, a retomar su pasión por la música. Y lo que ocurrió fue sorprendente. Sin hacer nada para buscarla, su expareja volvió a acercarse, intrigada por la serenidad y el nuevo brillo que Roberto irradiaba. Esto no es magia, es sabiduría antigua en acción. Cuando aceptas el no con dignidad, envías un mensaje claro: no dependo de tu aprobación para estar bien. Esta actitud genera respeto y muchas veces incluso deseo, porque quien sabe estar bien consigo mismo, sin necesidad de mendigar atención, se convierte en alguien profundamente atractivo. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? La próxima vez que recibas un no, o una negativa disfrazada de indiferencia o rechazo, da un paso atrás. No reacciones impulsivamente. Respira y recuérdate: el no no es sobre mí, es sobre el otro. Luego, haz algo radicalmente diferente. Agradece mentalmente ese no. Sí, agradécelo, porque es una oportunidad para practicar la aceptación, para fortalecer tu independencia emocional y para reafirmar tu valor interno. Te propongo un pequeño ejercicio estoico. Durante los próximos días, cada vez que escuches un no, anótalo en un cuaderno. Luego, escribe cómo reaccionaste y cómo podrías haber reaccionado desde una postura más serena y digna. Con el tiempo, verás que este simple hábito cambiará la forma en la que percibes la negativa de los demás. Este aprendizaje se conecta directamente con la dicotomía del control y también con el amor fati. Amar el destino significa aceptar incluso lo que no deseábamos, incluso un no inesperado, con gratitud y sin resentimiento. Y más aún, podemos vincularlo al premeditatio malorum, anticipando que en la vida muchas veces escucharemos negativas, y eso no nos define, nos prepara.
Lo más sorprendente de todo es que, cuando dejas de temer al no, dejas de ser esclavo del rechazo. Y es ahí, en ese momento, cuando recuperas tu poder personal. Porque el verdadero poder no está en evitar ser rechazado, sino en saber navegar la vida con serenidad cuando eso suceda. Déjame preguntarte algo. ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo al no? ¿Qué conversaciones iniciarías? ¿Qué sueños perseguirías? Me encantaría leerte en los comentarios. En la próxima parte, descubriremos cómo cambiar las reglas del juego por completo y utilizar la psicología inversa para transformar no solo tus relaciones, sino tu vida entera. Cambiar las reglas del juego. ¿Cuántas veces hemos sentido que cuanto más damos, menos recibimos? Es un ciclo doloroso y agotador, ese en el que te esfuerzas cada día por agradar, por sostener una relación, por ser la persona que siempre está disponible, y aún así te encuentras con indiferencia, con frialdad, con el vacío. Nos han enseñado que si algo no funciona, debemos intentarlo una y otra vez, aumentar la intensidad, redoblar la apuesta. Pero, ¿y si todo este tiempo no ha sido una cuestión de cuánto das, sino de que estás jugando un juego con reglas que nunca fueron tuyas? Cuando enfrentamos la distancia emocional de alguien a quien queremos, solemos caer en una trampa muy común: el sobreesfuerzo emocional. Pensamos que si demostramos más amor, más paciencia, más sacrificio, entonces la otra persona finalmente verá nuestro valor. Pero lo que ocurre es lo contrario. El mensaje que sin darnos cuenta transmitimos es que estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos para ser aceptados. ¿Y qué hace el otro? Retrocede aún más, porque la necesidad repele. El estoicismo nos abre una puerta distinta. Nos recuerda que no hay mayor pérdida que perderse a uno mismo en el intento de ganar a otro. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. De cambiar las reglas del juego significa dejar de medir nuestro valor en función de la atención ajena y comenzar a medirlo por nuestra capacidad de mantenernos fieles a nosotros mismos. Es romper la dinámica donde la otra persona tiene el control de nuestras emociones. En la vida, hay momentos donde no basta con cambiar de estrategia. Es necesario cambiar el tablero. Dejar de jugar al juego de quien da más, gana. Porque cuando das todo lo que tienes sin que haya reciprocidad, no estás ganando, estás cediendo poder. El estoicismo nos enseña que el equilibrio en las relaciones surge cuando ambos se encuentran desde la plenitud, no desde la carencia. Déjame contarte la historia de Andrés. Andrés llevaba años en una relación donde siempre era él quien cedía, siempre disponible, siempre dispuesto a perdonar, a cancelar sus planes, a poner las necesidades de su pareja por encima de las suyas. Pero en el fondo, Andrés sentía que algo se rompía dentro de él cada vez que su esfuerzo era recibido con indiferencia. Un día, leyendo a Séneca, se detuvo ante estas palabras: mientras sigas dejando que otros decidan por ti, nunca sabrás quién eres realmente. Andrés entendió que había jugado bajo reglas impuestas por el miedo. Miedo a la soledad, al rechazo, a no ser suficiente. Ese día, Andrés decidió cambiar las reglas. Comenzó a recuperar espacios para sí mismo. Volvió a practicar su deporte favorito, retomó encuentros con viejos amigos y, sobre todo, dejó de esperar migajas emocionales. ¿Y qué sucedió? La dinámica cambió por completo. Ya no estaba en modo perseguir, sino en modo centrarse en uno mismo. Curiosamente, su pareja comenzó a verlo con otros ojos. Pero la verdadera transformación no fue externa, fue interna. Andrés recuperó su dignidad y su sentido de propósito. Esta historia es un espejo de lo que muchos de nosotros vivimos.
nos perdemos en la trampa de la dependencia emocional y olvidamos que el valor real de una persona no se negocia ni se suplica, se proyecta desde adentro. ¿Y cómo puedes poner esto en práctica desde hoy? Hazte estas preguntas cada vez que sientas la tentación de insistir. ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la serenidad? ¿Estoy intentando agradar para no perder o estoy cuidando de mí mismo? La próxima vez que sientas que te arrastras emocionalmente, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué elegiría hacer hoy alguien que se respeta profundamente? El estoicismo nos invita a cambiar este guión de raíz, a transformar la necesidad en desapego consciente, a entender que no es tu tarea convencer a nadie de tu valor. Tu tarea es recordarte, todos los días, que ya eres valioso por el simple hecho de existir. Cuando cambias las reglas, también cambias la dinámica psicológica de las relaciones. Aquí es donde la ley de la reactancia cobra vida. Cuanto más perciben los demás que no necesitas su validación para ser feliz, más libres se sienten de acercarse a ti de manera auténtica, sin la carga de tu dependencia. Y no olvidemos la dicotomía del control. No podemos controlar las emociones, los deseos o las decisiones de otros, pero siempre podemos controlar la forma en la que nos posicionamos frente a esas realidades. Cambiar las reglas del juego es reconocer que la única victoria que importa es la que ocurre dentro de ti. Aquí va un reto estoico para ti. Identifica hoy una relación, una situación o un hábito en el que estés jugando bajo reglas que no te favorecen. Escríbelo. Luego, define una nueva regla basada en el respeto propio. Tal vez sea dejar de enviar ese mensaje que esperas que te devuelvan la atención. Tal vez sea recuperar una actividad que te nutre y que has abandonado por priorizar a otros. Y aquí te comparto una paradoja poderosa. Cuando dejas de luchar para ser elegido por otro, comienzas a elegirte a ti mismo. Y es entonces cuando los demás también empiezan a verte diferente. Dime, ¿en qué parte de tu vida sientes que es momento de cambiar las reglas? Me encantará leerte en los comentarios. Y en la siguiente parte, exploraremos una herramienta esencial que complementa este cambio de tablero, la distancia calculada. Descubrirás cómo alejarte estratégicamente puede ser la clave para acercarte realmente a lo que mereces. La distancia calculada. A veces, alejarnos es el acto más valiente y amoroso que podemos ofrecer a nosotros mismos y a los demás. Y no me refiero a desaparecer, sino a tomar una distancia consciente y serena. ¿Te has preguntado por qué, cuando alguien se muestra distante contigo, tu impulso inmediato es acercarte aún más, como si quisieras cerrar de golpe el espacio que empieza a abrirse entre ambos? Es una reacción humana y comprensible, pero también es un reflejo de nuestra resistencia al vacío emocional. Sin embargo, ese vacío, cuando se gestiona desde la sabiduría y no desde el miedo, puede ser un espacio fértil para recuperar tu fuerza y tu dignidad. El estoicismo nos enseña a no dejarnos arrastrar por las emociones sin examinar su origen. Marco Aurelio decía, el hombre que tiene poder sobre sí mismo es invencible. Y aquí es donde entra la distancia calculada, esa herramienta estoica que nos permite pausar, respirar y observar. Alejarse no es una huida ni una estrategia para herir o manipular al otro. Es una forma de volver a ti cuando te sientes absorbido por la dinámica de dar sin recibir, de buscar sin ser buscado. Cuando alguien se aleja, el primer impulso es llenar ese espacio con más mensajes, más llamadas, más disponibilidad. Pero, ¿y si en vez de eso, te regalases silencio y tiempo para ti? ¿Y si en vez de correr tras alguien que se retira, caminaras hacia ti mismo, hacia tus intereses, tus pasiones, tu bienestar? Ahí es donde el estoicismo cobra sentido. No puedes controlar cómo actúa el otro, pero sí puedes controlar cómo decides responder.
Sofía, por ejemplo, es la historia de muchos. Su vida era una red de compromisos constantes. Su pareja, sus amigos y hasta sus compañeros de trabajo sabían que podían contar con ella a cualquier hora. Pero esa entrega sin límites, lejos de fortalecer sus vínculos, terminó debilitándolos. Y es que, cuando siempre estás disponible, dejas de ser percibido como alguien autónomo, pasas a ser parte del fondo, de lo obvio. Hasta que un día, agotada y desilusionada, Sofía comprendió que se había desconectado de sí misma. Fue entonces cuando recordó las palabras de Epicteto: si quieres ser invencible, no luches contra lo que está fuera de tu control. Decidió entonces no desaparecer, sino reservarse. Volvió a sus hobbies, retomó su rutina de ejercicio y aprendió a no contestar de inmediato cada mensaje. No se trataba de castigar a nadie, sino de recuperar su energía, su espacio interno. Y curiosamente, fue en ese proceso donde la relación también se transformó. Pero, y esto es clave, la mayor transformación fue interna. Sofía se sintió más fuerte, más segura, más en paz. El valor de la distancia calculada está en que nos devuelve la perspectiva. Desde la cercanía excesiva, es fácil perder de vista lo esencial. La psicología moderna lo confirma. La ley de la escasez nos dice que aquello que no es omnipresente se percibe como más valioso. Pero el secreto no está en jugar a la lejanía, sino en habitarla desde la integridad personal. La distancia no debe ser una máscara, sino una herramienta de cuidado propio. Y no solo se aplica a la pareja. En la amistad, en la familia e incluso en el ámbito laboral, saber crear espacios nos protege del desgaste emocional. Séneca advertía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. ¿Y qué es la distancia consciente sino una forma de reorientar nuestra brújula interna? Ahora bien, ¿cómo aplicarlo de manera práctica? La próxima vez que te sientas tentado a correr tras alguien que se aleja o a insistir en una dinámica que te drena, detente, respira, observa. Pregúntate: ¿qué necesito yo en este momento? Tal vez la respuesta no sea enviar un mensaje, sino escribir en tu diario. No sea llamar a alguien, sino salir a caminar solo y conectar contigo. Esta pausa es parte esencial de la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien decide alejarse, pero sí puedes decidir no perderte a ti mismo en el proceso. Además, practicar esta distancia es un acto de amor fati. Aceptar con serenidad que, a veces, la vida nos pide soltar el control para encontrar un camino más libre y consciente. Lo paradójico es que, al crear ese espacio, también creas un nuevo campo magnético. Cuando dejas de perseguir, dejas de emitir la energía de la carencia y comienzas a vibrar desde la autonomía. Y es entonces cuando, muchas veces, lo que parecía distante comienza a regresar. Pero, en ese punto, lo importante ya no es si vuelve o no. Lo importante es que tú has vuelto a ti. Ahora te invito a una reflexión. ¿Dónde en tu vida estás sosteniendo vínculos o situaciones sin darte el espacio que necesitas? ¿Qué pasaría si hoy te regalaras esa distancia que tanto temes, pero que tu bienestar está reclamando en silencio? Me encantará leer tu experiencia en los comentarios. Recuerda, al compartir, no solo transformas tu historia, también puedes inspirar a otros a dar ese paso hacia la serenidad. Y en la siguiente sección, te enseñaré cómo, tras cultivar esta distancia interior, puedes activar el verdadero poder de atracción que nace de la calma y la autoconfianza. La ley de la atracción real. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué las personas más serenas y centradas son, sin proponérselo, las que más atraen la atención y el respeto de los demás? Hay una verdad profunda y sencilla que muchas veces pasamos por alto. La verdadera ley de la atracción no nace de la necesidad ni del esfuerzo desesperado por ser visto.
nace más bien del silencio interior, de la solidez emocional, de la capacidad de soltar y dejar que la vida fluya sin el peso de la ansiedad por controlar cada resultado. El estoicismo nos susurra al oído una verdad que la mayoría teme aceptar. No necesitas perseguir para obtener. Al contrario, cuanto más persigues desde la carencia, más alejas lo que anhelas. Marco Aurelio nos lo recordó con sabiduría. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un hombre bueno. Sé uno. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera atracción comienza cuando dejamos de buscar afuera y empezamos a ser la versión más auténtica y plena de nosotros mismos. La serenidad es magnética. Imagina caminar por una plaza y cruzarte con alguien que no intenta impresionar a nadie, que no necesita ser validado. Esa persona simplemente está presente, en paz, y sin saber por qué, te sientes atraído por su energía. Esa es la esencia de la ley de la atracción real. No es una técnica, no es un truco psicológico, es una consecuencia natural de vivir en equilibrio contigo mismo. Epicteto también lo expresó con claridad. El secreto de la libertad es saber que algunas cosas no dependen de ti. Cuando comprendes que la atención de los demás no está bajo tu control, te liberas de la carga de intentar agradar. Y es entonces cuando comienzas a atraer desde un lugar mucho más poderoso, el de tu propia integridad y paz interior. Déjame contarte la historia de Andrés, un hombre común que pasó años buscando aprobación en su entorno. En su trabajo, siempre era el primero en llegar y el último en irse, esperando que su dedicación le valiera el reconocimiento de sus superiores. En sus relaciones, estaba dispuesto a ceder en todo, temiendo que cualquier desacuerdo lo alejara de los demás. Pero, a pesar de su entrega, sentía que las oportunidades y las conexiones profundas se le escapaban como arena entre los dedos. Hasta que un día, Andrés, cansado de vivir desde la necesidad, descubrió la filosofía estoica. Comprendió que su valor no podía depender de la aceptación externa. Poco a poco, dejó de buscar la validación ajena y comenzó a nutrirse desde dentro. Empezó a disfrutar de su tiempo libre sin culpa, a decir no cuando era necesario y a reconectar con lo que realmente le apasionaba. Lo sorprendente es que, sin proponérselo, todo a su alrededor comenzó a cambiar. Amigos que antes lo daban por sentado empezaron a buscarlo. En su trabajo, sus opiniones cobraron más peso y respeto. Las personas comenzaron a percibir en él una energía diferente. La de alguien que ya no persigue, sino que camina con calma y propósito. La psicología lo confirma. Diversos estudios sobre la autonomía emocional revelan que las personas que no dependen de la aprobación constante son percibidas como más atractivas, confiables y seguras. Es el efecto de la independencia emocional. Quien se siente completo, atrae sin esfuerzo. Y ahora te invito a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás intentando atraer a base de esfuerzo o necesidad? ¿Dónde podrías empezar a soltar hoy? Quizás sea dejando de enviar ese mensaje que nace desde la inseguridad. Tal vez sea tomándote una tarde para ti, sin buscar la compañía de otros como refugio. O quizás sea simplemente mirar dentro y reconocer que ya eres suficiente. El estoicismo nos da las herramientas. La dicotomía del control te enseña que no puedes decidir quién se acerca o se aleja de ti, pero sí puedes decidir vivir desde tu centro. Amor Fati te invita a aceptar con amor lo que llega y también lo que se va, sin resistencia. Y cuando abrazas estas ideas, tu energía cambia. Y con ella, la forma en que el mundo responde a tu presencia. Aquí está la paradoja más bella de todas. Cuanto más dejas de necesitar atraer, más natural se vuelve la atracción. Porque quien no busca llenar un vacío, simplemente irradia plenitud. Ahora, déjame preguntarte,
¿Qué podrías dejar de perseguir hoy para empezar a atraer desde la serenidad? ¿Dónde en tu vida podrías soltar y confiar más en ti mismo? Me encantaría leerte en los comentarios. Y en la siguiente parte, te compartiré cómo cambiar tus hábitos diarios. No solo fortalece esta atracción interna, sino que transforma tu manera de relacionarte con el mundo desde una libertad profunda y duradera. Cambiar comportamientos tóxicos. ¿Alguna vez te has sentido prisionero de tus propias reacciones? ¿Has notado cómo, sin darte cuenta, adoptas comportamientos que, lejos de acercarte a las personas y a la vida que deseas, te alejan aún más? Lo curioso es que muchos de estos patrones no nacen de la maldad ni de la torpeza, sino de la inseguridad, del miedo profundo a no ser suficiente o a ser rechazado. Cambiar comportamientos tóxicos es uno de los actos de valentía más grandes que podemos realizar, porque no es solo una modificación de hábitos, es una revolución interna. Marco Aurelio nos recuerda con sabiduría: tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Y esos pensamientos, cuando no son cuestionados, nos empujan a actuar de maneras que muchas veces sabotean nuestro bienestar. Tal vez reconoces algunas de estas conductas. Responder de inmediato a cualquier mensaje por temor a que piensen que no te importa. Cancelar tus propios planes para agradar a alguien. Sobreexplicarte en cada conversación o incluso minimizar tus necesidades para evitar un conflicto. Son gestos sutiles que con el tiempo erosionan la autoestima y nos colocan en una posición de desventaja emocional. Pero ¿qué ocurre cuando, desde la conciencia estoica, nos detenemos y miramos de frente estas conductas? Epicteto lo dijo sin rodeos: nadie es libre si no es esclavo de sí mismo. La libertad emocional no nace de controlar a otros, sino de gobernarnos a nosotros mismos. Andrés es un ejemplo de ello. Este hombre pasaba sus días saturado de tareas, atendiendo solicitudes, buscando la aceptación de sus colegas y seres queridos. Siempre disponible, siempre complaciente, pero secretamente agotado y frustrado. Hasta que un día, al reflexionar sobre su malestar, comprendió que había confundido generosidad con miedo a decepcionar. El primer acto de transformación fue pequeño pero crucial: aprender a decir no. Andrés comenzó a filtrar sus compromisos, a preguntarse si cada sí venía desde su esencia o desde la necesidad de agradar. Y lo más revelador fue que, al establecer límites claros, no solo recuperó energía, sino que sus relaciones se volvieron más auténticas. Cambiar comportamientos tóxicos, entonces, no es solo una cuestión de automejora, es un acto de autocompasión. Es dejar de traicionarnos para encajar en lugares donde ni siquiera somos valorados por completo. En la práctica diaria, este cambio empieza con pausas conscientes. Cuando sientas la urgencia de actuar desde la ansiedad, enviar ese mensaje impulsivo, hacer una llamada para asegurar la atención de alguien, renunciar a tu descanso para complacer, detente. Respira, observa. Pregúntate: ¿esta acción me acerca a la serenidad o me aleja de ella? Porque la serenidad es el verdadero indicador de que estás actuando desde tu centro. El estoicismo nos brinda herramientas claras. La dicotomía del control nos recuerda que no podemos manejar las reacciones ajenas, pero sí la calidad de nuestras elecciones. Premeditatio malorum nos invita a prever las incomodidades que surgirán cuando empieces a poner límites. Algunos te cuestionarán, otros se alejarán, pero la libertad emocional siempre vale la incomodidad temporal. Séneca afirmaba: nada es más admirable que ser dueño de uno mismo, y esa maestría comienza cuando dejamos de justificarnos, cuando dejamos de vivir en función de expectativas ajenas y nos alineamos con lo que verdaderamente nos nutre. Esto no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Quizá hoy
puedas hacer un pequeño ejercicio. Identifica una conducta automática que quieras transformar. Puede ser la necesidad de contestar todo de inmediato, la tendencia a disculparte por sentir o pedir lo que necesitas, o el hábito de minimizar tus límites para evitar la incomodidad ajena. Luego, comprométete a hacer un cambio, aunque sea pequeño. Cambiar no es renunciar a tu esencia, es volver a ella. Y aquí está la paradoja profunda. Cuando comienzas a actuar desde tu centro, sin miedos ni máscaras, los demás no solo te respetan más, sino que las relaciones fluyen desde la autenticidad y no desde la dependencia. La verdadera conexión solo se da cuando cada uno se presenta desde su verdad. Ahora te pregunto, ¿qué comportamiento sientes que debes transformar para vivir más en paz contigo mismo? ¿Qué automatismo emocional te está alejando de tu bienestar? Me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios, porque cada pequeño cambio personal también puede ser una luz para otros que atraviesan el mismo proceso. Y en la siguiente parte, exploraremos cómo fortalecer esa resiliencia interna a través de la filosofía estoica, para que estos nuevos hábitos no sean pasajeros, sino parte de tu identidad más profunda. ¿Te animas a seguir construyendo esta versión más libre y serena de ti mismo? La fuerza interior. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde emana esa fuerza que no se ve, que no grita, pero que sostiene todo lo que eres? Esa fuerza interior que, sin necesidad de palabras, te mantiene en pie cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. En un mundo acelerado, donde las emociones desbordadas y las reacciones impulsivas son la norma, la verdadera fortaleza no es la de quien domina a otros, sino la de quien se domina a sí mismo. El estoicismo nos revela un secreto ancestral. La auténtica fortaleza no es la dureza, es la templanza. Marco Aurelio, desde su sabiduría, nos recuerda: el hombre fuerte es aquel que puede mantenerse sereno en medio del caos, porque la fortaleza interior no consiste en resistir ciegamente, sino en fluir con la vida sin perder el equilibrio. Es saber cuándo actuar, cuándo callar y cuándo simplemente dejar ir lo que no podemos controlar. Pero, ¿por qué es tan difícil sostener esta serenidad? Porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir reaccionando. Reaccionamos ante las críticas, ante las pérdidas, ante la incertidumbre. Y cada reacción automática nos desconecta un poco más de nuestra capacidad de elegir conscientemente. Aquí es donde la filosofía estoica se vuelve un faro. Nos enseña que podemos transformar esas reacciones en respuestas deliberadas, cultivando un núcleo de calma que nos acompaña incluso en las peores tormentas. Sofía es el reflejo de este aprendizaje. Después de enfrentar el rechazo y de cambiar sus patrones emocionales, entendió que el verdadero desafío no era solo cambiar sus hábitos, sino fortalecer el cimiento interno que la sostenía. Comenzó a cultivar una rutina de introspección. Cada mañana dedicaba unos minutos al silencio, a la respiración consciente y a escribir sus reflexiones. Así, cada día entrenaba su mente para no dejarse arrastrar por las emociones del momento. Su pregunta favorita, inspirada en Epicteto, se convirtió en su brújula. ¿Esto depende de mí o no? Y es que la fuerza interior no nace de la evasión ni de la negación de las emociones, sino de la capacidad de reconocerlas y gestionarlas con sabiduría. Esta es la esencia de la verdadera libertad, porque quien se domina a sí mismo no es esclavo de sus impulsos ni de las circunstancias externas. Esta fortaleza silenciosa es la base sobre la que se sostienen todos los cambios que hemos explorado. Crear distancia calculada, romper patrones tóxicos y vivir desde la autosuficiencia emocional. Sin esta solidez interna, cualquier intento de transformación corre el riesgo de desvanecerse frente a la primera dificultad. Séneca nos lo enseñó con contundencia. No es que tengamos poco tiempo,
es que desperdiciamos mucho. La verdadera fuerza no solo se mide en resiliencia, también en el uso consciente de nuestro tiempo y energía. Elegir en qué enfocarnos y qué dejar ir es un acto de coraje diario. Ahora bien, ¿cómo se entrena esta fortaleza de manera práctica? Empieza con pequeños actos de autocuidado emocional. Cada vez que notes el impulso de reaccionar con enojo, ansiedad o miedo, detente. Respira hondo y recuerda: yo no soy mis emociones. Yo soy quien decide cómo actuar. Dedica un tiempo cada día a cultivar tu mente, a través de la lectura reflexiva, la meditación o simplemente caminando en silencio mientras observas tus pensamientos sin juzgarlos. Esta práctica se enlaza de manera natural con la dicotomía del control. Reconocer qué está bajo tu influencia directa y qué pertenece al campo de lo incontrolable. También se conecta con el amor fati, la aceptación radical de todo lo que la vida trae, viéndolo no como un castigo, sino como una oportunidad para crecer. Y por supuesto, con la premeditatio malorum, que nos prepara emocionalmente para enfrentar la adversidad desde la anticipación serena. Lo más revelador de este proceso es que, al fortalecer tu mundo interior, la forma en que percibes el mundo exterior cambia por completo. Los problemas no desaparecen, pero ya no te dominan. La crítica deja de ser una amenaza, la incertidumbre se convierte en una aventura y las relaciones se tornan más auténticas porque ya no surgen desde la necesidad, sino desde la abundancia interna. Y aquí surge una paradoja hermosa. Cuando cultivas tu fortaleza interna, inspiras respeto sin necesidad de imponer nada. Irradias una energía serena y firme que los demás perciben, aunque no puedan explicarla con palabras. Porque el verdadero magnetismo no está en lo que haces, sino en lo que eres. Déjame invitarte a reflexionar. ¿Cuál sería ese pequeño paso que podrías dar hoy para nutrir tu fortaleza interior? ¿Dónde podrías comenzar a elegir la calma en lugar de la reacción automática? Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios, porque en cada historia personal hay una enseñanza que también puede guiar a otros en este camino de autoconocimiento y serenidad. Y prepárate, porque en la siguiente parte descubrirás cómo esta fuerza que cultivas silenciosamente dentro de ti no solo te protege, sino que transforma la manera en que las personas a tu alrededor te perciben y se relacionan contigo. ¿Te gustaría saber cómo convertir esa calma interna en una influencia positiva y poderosa en tu entorno? El desapego total. Cuando fortalecemos nuestro mundo interior, algo extraordinario sucede. Comenzamos a mirar el mundo exterior con nuevos ojos. Y es entonces cuando surge la pregunta inevitable: ¿cómo sostener esa serenidad frente a las cosas que más tememos soltar? Aquí es donde entra en juego el arte del desapego total, porque no basta con ser fuerte por dentro si seguimos aferrados a todo aquello que nos genera ansiedad afuera. El desapego no es frialdad ni desapasionamiento, es libertad emocional. Es la capacidad de amar, de comprometerte, de dar lo mejor de ti, sin convertirte en rehén de los resultados. ¿Te ha pasado alguna vez que cuanto más te apegas a una persona o a una situación, más parece escaparse de tus manos? Es una paradoja tan común como dolorosa, pero el estoicismo nos ofrece una salida: soltar, para vivir con mayor plenitud. Epicteto nos lo recuerda con firmeza: no busques que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan tal como suceden. Esta es la esencia del desapego total. Amar sin aferrarte, actuar sin obsesionarte y confiar en que, pase lo que pase, tu centro seguirá intacto. El desapego total es comprender que no poseemos nada realmente. Ni las personas, ni las circunstancias, ni siquiera los logros que tanto nos enorgullecen. Todo es transitorio. Marco Aurelio lo expresó claramente: lo que sea que suceda,
Ama eso. Amar el fluir natural de la vida es soltar la ilusión del control y aceptar la impermanencia. Déjame contarte la historia de Javier. Durante años, Javier construyó su autoestima en torno a su carrera profesional y a las expectativas de los demás. Su bienestar estaba atado a ascensos, aplausos y la necesidad de que todo marchara según sus planes. Pero cuando una crisis lo obligó a perderlo todo, cayó en una profunda angustia. No era la pérdida material lo que lo quebraba, era el apego emocional a esas cosas. Fue entonces cuando, a través de la filosofía estoica, Javier comprendió que su sufrimiento no venía de los eventos externos, sino de su resistencia a aceptar lo inevitable. Decidió entonces practicar el desapego de manera consciente. Soltó la obsesión por controlar cada detalle y empezó a abrazar la incertidumbre con serenidad. Paradójicamente, cuando dejó de aferrarse, nuevas oportunidades comenzaron a aparecer. Pero ahora, Javier las recibía desde la libertad, no desde la necesidad. El desapego total no es resignación, es fortaleza. Es la capacidad de involucrarte plenamente con la vida, pero sin perderte en ella. Es amar sin poseer, trabajar sin esclavizarte al resultado, disfrutar sin miedo a que termine. ¿Cómo puedes llevar este principio a tu vida diaria? La próxima vez que te sientas ansioso por retener algo o a alguien, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto depende de mí? ¿Estoy actuando desde la plenitud o desde el miedo a perder? Luego, permite que las cosas fluyan sin intentar forzarlas. Tal vez signifique no insistir en una conversación que no te corresponde, dejar de anticiparte a cada posible rechazo, o simplemente aceptar que no todo saldrá como deseas. Esta práctica se alinea profundamente con la dicotomía del control. No podemos controlar las circunstancias, pero sí nuestra respuesta ante ellas. También conecta con amor fati, abrazando incluso lo inesperado como parte de tu camino, y con premeditatio malorum, preparándote emocionalmente para soltar aquello que algún día podría irse. Lo más revelador es que, cuando practicas el desapego total, no solo recuperas tu libertad interior, sino que las relaciones y las situaciones empiezan a fluir con más armonía. Porque quien no necesita controlar, irradia paz. Y esa serenidad es magnética. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué te está pesando hoy por miedo a soltar? ¿Qué cambiaría si te atrevieras a liberarte de esa carga? Me encantaría leerte en los comentarios y descubrir juntos cómo este principio puede transformar nuestra manera de vivir y de relacionarnos. Y en la siguiente parte, veremos cómo esta libertad emocional se convierte en la base para inspirar un respeto genuino y crear relaciones más sanas y auténticas. ¿Me acompañas para descubrir cómo convertir tu serenidad en una fuente natural de admiración? Nos vemos en la próxima sección. Nuevo comienzo. Cuando soltamos todo, cuando dejamos ir las ataduras emocionales y los miedos que nos mantenían encadenados, algo extraordinario comienza a tomar forma, la posibilidad de un nuevo comienzo. No se trata de un cambio superficial ni de una huida momentánea de las circunstancias. Se trata de una transformación profunda que nace desde dentro, desde un lugar donde el desapego, la serenidad y la aceptación se convierten en cimientos sólidos para una vida diferente, más plena y más consciente. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo sería tu vida si pudieras comenzar de nuevo, sin las cicatrices emocionales que hoy condicionan tu manera de actuar? Ese es el regalo que el desapego nos ofrece. No es borrar el pasado, ni negar lo vivido, sino abrazar cada experiencia como una lección que te prepara para ser alguien más fuerte, más sabio y más libre. Marco Aurelio nos lo recuerda con una claridad que atraviesa los siglos. La vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Cambiar la narrativa interna
es el primer paso para escribir una nueva historia. El estoicismo nos muestra que cada final es también un principio disfrazado. Lo que hoy parece un cierre doloroso puede ser, en realidad, el terreno fértil donde sembrar nuevas oportunidades. Séneca decía, todo lo que sucede, sucede como debe, y si observas con atención, verás que es así. En este sentido, un nuevo comienzo no es solo una elección. Es una respuesta consciente a la realidad tal como es, sin resistencia y con una profunda aceptación. Javier, cuya historia ya conocemos, es la imagen de este renacimiento interior. Al soltar la necesidad de aprobación y las expectativas externas, comenzó a ver su vida desde otra perspectiva. Dejó de buscar validación en su entorno y redirigió su atención hacia su bienestar interno. Ya no se trataba de construir una imagen para los demás, sino de ser coherente con su esencia. En ese momento, Javier no solo transformó su entorno, transformó su percepción de sí mismo y su capacidad de relacionarse con los demás desde un lugar de libertad y autenticidad. Lo fascinante de este proceso es que no requiere grandes gestos ni decisiones drásticas. A menudo, los nuevos comienzos más poderosos nacen de los pequeños actos diarios. Tal vez sea al decidir no responder de inmediato a una crítica, al elegir no aferrarte a una relación que te desgasta, o al atreverte a disfrutar de tu propio silencio sin buscar distracciones externas. Cada uno de estos gestos es un ladrillo más en la construcción de una vida renovada. Desde la mirada estoica, este tipo de reinicio personal está íntimamente relacionado con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo terminó una relación, ni el desenlace de una situación laboral, pero sí puedes decidir cómo afrontar lo que viene después. También está vinculado a amor fati, abrazando con amor cada etapa del proceso, incluso la incertidumbre y la incomodidad que trae consigo empezar de nuevo. Lo sorprendente es que este enfoque no solo te fortalece a nivel individual, sino que también transforma la manera en que los demás te perciben. Una persona que se reconstruye desde la serenidad y la autenticidad irradia una presencia distinta. Sin buscarlo, inspira confianza, respeto y, paradójicamente, atracción genuina. Porque no hay mayor magnetismo que el de quien ha aprendido a vivir en paz con su historia. Imagina cómo cambiaría tu vida si hoy decidieras soltar la necesidad de controlar lo incontrolable y confiar más en tu capacidad de adaptarte y evolucionar. Un nuevo comienzo no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de una actitud renovada frente a ellas. Ahora, te invito a preguntarte con sinceridad, ¿qué representa para ti un nuevo comienzo en este momento de tu vida? ¿Qué pequeña acción puedes realizar hoy para vivir de manera más consciente, más ligera y más alineada con tu verdadero yo? Me encantará leer tus reflexiones en los comentarios, porque cada historia compartida es una semilla que puede inspirar y acompañar a otros en su propio camino de transformación. Y quédate atento, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo este proceso de renovación interior se convierte en la base sólida para atraer relaciones y oportunidades que realmente están en sintonía con tu nueva manera de habitar el mundo. El arte de la conquista. Muchas veces creemos que la conquista es un acto externo, una palabra dicha a tiempo, una estrategia, una táctica para atraer la atención o el afecto de alguien. Pero lo que rara vez nos enseñan es que la conquista verdadera es un proceso interno. No es tanto lo que haces, sino lo que eres. Y eso es lo que el estoicismo nos invita a descubrir. El arte de la conquista no empieza en el otro, sino en la manera en que tú habitas tu mundo interior. Imagina por un momento a una persona que no necesita demostrar nada, que se presenta ante el mundo con serenidad, sin ansiedad, sin urgencia.
¿No es acaso alguien que naturalmente capta la atención, no por su esfuerzo por destacar, sino por la calma que irradia? Marco Aurelio nos recordaba: quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. La clave está allí. La verdadera conquista sucede cuando tu energía interna está alineada con la aceptación y la plenitud. El problema es que, en nuestra cultura, nos han enseñado a pensar que para atraer o convencer debemos hacer más, esforzarnos, agradar, ceder, cuando en realidad lo que más magnetismo genera es la persona que no persigue, la que no necesita conquistar para ser deseada. Esa es la paradoja que transforma las relaciones. Cuando sueltas la necesidad de conquistar, la conquista llega sola. Epicteto lo expresaba así: no pretendas que las cosas sucedan como deseas. Acepta las cosas tal como son, y tu vida fluirá. Déjame contarte la historia de Tomás. Durante años, Tomás fue un hombre que buscaba validación constante en sus relaciones. Siempre preocupado por agradar, por no ser rechazado, terminaba en dinámicas que le generaban desgaste y frustración. Pero un día, cansado de ese ciclo, decidió mirar hacia adentro y abrazar la filosofía estoica. Comprendió que su valor no dependía de la aprobación externa, sino de su capacidad de ser coherente consigo mismo. Tomás empezó a cultivar su bienestar interior. Meditaba, establecía límites claros, dejaba de buscar la aceptación constante. Y sin planearlo, su entorno cambió. Personas que antes lo veían como alguien dependiente, comenzaron a verlo como una figura estable y respetable. Sus relaciones mejoraron, no porque él intentara agradar más, sino porque proyectaba la fuerza de alguien que no necesita agradar para ser valorado. Aquí está la clave. La verdadera conquista es la consecuencia natural de una vida vivida con autenticidad y desapego. Cuando estás bien contigo mismo, cuando no te defines por la aceptación de los demás, entonces es cuando tu presencia se vuelve magnética. ¿Y cómo puedes aplicar esto de manera concreta? La próxima vez que te sientas tentado a modificar tu comportamiento solo para complacer o ganar aceptación, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿estoy actuando desde la calma o desde la necesidad? Luego, elige actuar desde tu centro, desde la serenidad, incluso si eso significa no obtener la validación inmediata que buscabas. Este principio es una extensión natural de la dicotomía del control. No puedes controlar los sentimientos de los demás, pero sí puedes decidir cómo te presentas ante ellos. Se conecta también con amor fati, ya que aceptar tu autenticidad, sin intentar modificarte para encajar, es una manera de amar tu destino tal como es. Y por supuesto, con premeditatio malorum, al anticipar que no siempre serás comprendido o aceptado, pero aún así elegirás mantenerte firme en tu serenidad. La conquista desde la perspectiva estoica no es un acto agresivo ni calculado, es un reflejo natural de la paz interior. Y cuando las personas perciben esa coherencia, esa tranquilidad auténtica, se sienten atraídas no por lo que haces, sino por lo que eres. Piensa por un instante. ¿Cómo cambiaría tu manera de relacionarte si dejaras de lado la necesidad de conquistar? ¿Qué sucedería si te permitieras ser tú mismo, sin adornos, sin máscaras, sin perseguir la aprobación? La respuesta no es solo liberadora, es profundamente poderosa. Ahora, me encantaría que compartieras en los comentarios: ¿has experimentado alguna vez este tipo de atracción natural, donde la serenidad fue tu mayor aliada? ¿Cómo crees que podrías aplicar hoy este arte sutil de la conquista estoica? Y en la siguiente parte, profundizaremos aún más en cómo sostener esta energía en el tiempo, cómo convertir tu serenidad y tu fortaleza interior en un faro silencioso que inspire respeto y admiración sin decir una sola palabra. ¿Te gustaría descubrir cómo convertir tu presencia en un acto de conquista continua? El juego de la seducción consciente.
El arte de la seducción consciente no tiene nada que ver con las técnicas tradicionales que solemos ver en las películas o leer en los libros. No es un juego de manipulación, de hacer que alguien te desee, ni de seguir un conjunto de reglas para atraer la atención. La verdadera seducción, desde una perspectiva estoica, comienza con la conciencia de uno mismo. Es un arte silencioso, sutil y profundamente genuino. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos por impresionar a alguien, lo único que consigues es la indiferencia? ¿O, por el contrario, has notado cómo, cuando dejas de buscar la aprobación de los demás, empiezan a acercarse a ti sin que lo intentes? Esta paradoja es el núcleo de lo que entendemos como seducción consciente. La atracción más poderosa no radica en lo que haces para atraer a alguien, sino en cómo te eres a ti mismo. Como decía Marco Aurelio, la verdadera seducción no se encuentra en lo que mostramos a los demás, sino en cómo nos mostramos ante nosotros mismos. Es un acto de autenticidad, de aceptación profunda, que irradia por sí mismo. El estoicismo nos enseña que el control más importante es el que ejercemos sobre nosotros mismos. Y esto incluye el control de nuestras emociones y nuestra forma de interactuar con los demás. La verdadera seducción no está basada en la necesidad de que otros te acepten, sino en el poder de ser tú mismo sin esfuerzo, sin expectativas. La persona que actúa desde la serenidad y la paz interior se convierte en un imán natural para los demás. Y esa seducción no se basa en la superficialidad, sino en una conexión genuina. Piensa por un momento en alguien a quien admiras profundamente, pero que no has sentido nunca que necesite ganarse tu respeto. Quizás esa persona no hizo nada más que ser auténtica, tranquila y coherente. La atracción que experimentas hacia esa persona no es producto de una estrategia ni de un juego consciente, sino de una conexión con su energía interna. Esta es la esencia del arte de la seducción consciente. No se trata de persuadir, sino de ser. Tomemos el ejemplo de Marta, una mujer que durante muchos años luchó por agradar a los demás. Siempre buscando la aceptación de su entorno, se sentía agotada y sus relaciones, lejos de ser satisfactorias, eran superficiales y vacías. Un día, se dio cuenta de que todo lo que necesitaba no estaba afuera, sino dentro de ella misma. Decidió dejar de esforzarse por impresionar y empezó a trabajar en su bienestar emocional, en su autoconocimiento y en su paz interior. Al principio, pensó que perdería muchas relaciones, pero lo contrario sucedió. Aquellos que realmente valoraban su ser se acercaron aún más y las relaciones más auténticas florecieron. La clave de Marta no fue su habilidad para manipular las situaciones o las emociones ajenas, sino su capacidad para centrarse en sí misma y vivir en consonancia con sus valores. No hacía falta que persiguiera a las personas, ellas llegaron por sí solas, atraídas por la calma que emanaba. Esta es la verdadera seducción consciente. Cuando no dependemos de la validación externa, los demás nos ven como una presencia magnética, tranquila y auténtica. El principio detrás de este tipo de seducción consciente está estrechamente relacionado con la dicotomía del control. No podemos controlar lo que los demás piensan o sienten sobre nosotros, pero sí podemos controlar cómo nos presentamos y cómo elegimos reaccionar ante las situaciones. Esta es una de las claves de la atracción auténtica. Elegir responder desde el equilibrio interno, sin ceder a las emociones de ansiedad o desesperación por obtener algo de otros. Es interesante cómo, cuando practicamos el desapego emocional, dejamos de buscar constantemente la aprobación externa, lo que en realidad genera una atracción más fuerte. No se trata de ser indiferentes o fríos,
sino de vivir con plena libertad emocional, lo cual es una de las formas más poderosas de atraer a los demás sin esfuerzo. Otro aspecto crucial de la seducción consciente es el amor fati, la aceptación de lo que es. Esto significa que no necesitas forzar la relación o situación a que encaje en tu visión o expectativas. Aceptar lo que viene, lo que se va y lo que permanece es una forma de sabiduría estoica que te permite mantener tu paz interior sin estar pendiente de las fluctuaciones emocionales de los demás. Es desde esa aceptación profunda que puedes ser verdaderamente atractivo para los demás sin tener que hacer nada más que ser tú mismo. Como Epicteto enseñó, no nos afectan los eventos en sí, sino la forma en que los percibimos. La seducción consciente se basa precisamente en esta comprensión. Al liberarnos de las expectativas externas, nos permitimos vivir sin temor y con autenticidad, lo que a su vez atrae a quienes se sienten cómodos y atraídos por esa genuina energía interna. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿En qué áreas te sientes atrapado por la necesidad de agradar o de ganar la validación ajena? ¿Cómo podrías, a partir de este momento, practicar el arte de la seducción consciente, soltando el control y permitiéndote ser simplemente tú mismo? Recuerda que la seducción más poderosa no es la que proviene de un esfuerzo por impresionar, sino la que surge de la paz interior y la autenticidad. La siguiente vez que sientas la urgencia de impresionar, detente y piensa, ¿estoy actuando desde mi verdadero ser o estoy buscando algo fuera de mí? Me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios y descubrir juntos cómo aplicar este arte de la seducción consciente en nuestra vida diaria. En la próxima parte, profundizaremos en cómo mantener esta autenticidad a largo plazo, incluso en las situaciones más desafiantes, y cómo esto puede transformar no solo la forma en que nos vemos a nosotros mismos, sino también la forma en que los demás nos perciben. Psicología del amor y victoria final. La psicología del amor es uno de los temas más complejos y fascinantes que podemos explorar. A menudo, la concebimos como un simple acto de dar y recibir afecto, pero el verdadero amor, el amor genuino y duradero, tiene mucho más que ver con la comprensión profunda de uno mismo y del otro que con cualquier tipo de juego o estrategia emocional. En este contexto, es importante entender que la victoria en las relaciones no se encuentra en ganar a la otra persona o hacer que nos elijan, sino en aprender a amarnos a nosotros mismos de manera incondicional y desinteresada. El amor desde la perspectiva estoica no busca la validación externa ni depende de la reciprocidad del otro para ser válido. El amor auténtico se basa en el respeto propio, la paciencia y la serenidad interior. Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, nos dejó una enseñanza poderosa cuando dijo: si alguien puede demostrarme que lo que pienso o hago es equivocado, lo cambiaré, porque la verdad es más importante para mí que la adhesión a mi propia opinión. Este principio no solo aplica a la vida intelectual, sino también a nuestras relaciones emocionales. La verdadera victoria es saber estar en paz con uno mismo, independientemente de cómo el otro se comporte. Cuando entendemos que el amor no debe ser un intercambio condicionado, podemos empezar a practicar lo que llamamos la seducción consciente. Esto no se trata de conquistar o manipular a alguien, sino de abrir nuestro corazón y nuestra mente sin esperar nada a cambio. La verdadera seducción no es una herramienta para ganar la atención de los demás, sino una forma de mostrar quién somos realmente, sin máscaras, sin inseguridades. Como Epicteto enseñaba, la libertad no es hacer lo que queremos, sino no hacer lo que no podemos controlar. En el contexto de las relaciones, esta idea es crucial. No podemos controlar lo que los demás sienten o cómo responden,
pero sí podemos controlar cómo nos damos a nosotros mismos y a los demás desde un lugar de autenticidad y paz. La victoria final en el amor no es aquella que se obtiene cuando conseguimos el amor de otra persona, sino cuando aprendemos a darnos a nosotros mismos el amor que merecemos. Esto puede sonar paradójico, pero cuando dejamos de buscar fuera lo que nos falta dentro, comenzamos a experimentar una verdadera conexión con el otro. El amor, en su forma más pura, no es una necesidad, sino una expresión natural de nuestra capacidad de ser plenos y completos sin depender de nada ni de nadie. Te contaré la historia de Luis, un hombre que pasó años buscando la validación de los demás. Su autoestima estaba completamente ligada a las opiniones ajenas, a la aprobación de su familia, amigos y pareja. Se sintió atrapado en un ciclo de dependencia emocional, en el que cada fracaso o cada rechazo lo hacía sentir vacío. Pero un día comenzó a estudiar el estoicismo y al comprender los principios de la autonomía emocional, comenzó a cambiar. Decidió dejar de buscar constantemente el amor de los demás y se enfocó en amarse a sí mismo sin depender de la aprobación externa. Al principio fue un camino difícil. Luis tenía que enfrentarse a sus propias inseguridades, a su miedo al rechazo y a su tendencia a complacer a los demás. Pero, con el tiempo, algo extraordinario sucedió. Las relaciones que antes eran superficiales y dependientes comenzaron a transformarse. La gente a su alrededor empezó a verlo de manera diferente, más como un ser completo y seguro de sí mismo. Luis había logrado la victoria final, no al ganar la aprobación de los demás, sino al ganar su propia aceptación. Este proceso de transformación está estrechamente relacionado con la dicotomía del control, uno de los principios fundamentales del estoicismo. No podemos controlar cómo los demás se comportan o cómo nos perciben, pero sí podemos controlar cómo elegimos reaccionar ante esas situaciones. Y, al hacerlo, ganamos la capacidad de vivir desde un lugar de paz interna. Esta paz, esta serenidad, es lo que genera la atracción más poderosa, la que no necesita ser forzada ni manipulada. Además, la práctica de amor fati, el amor al destino, también juega un papel clave en este proceso. Aceptar que lo que suceda, sucederá por una razón, y que lo que no podemos controlar no tiene poder sobre nosotros. Nos libera de las expectativas y nos permite amar de manera más plena. No se trata de conformarse con lo que nos ocurre, sino de abrazar cada experiencia como una oportunidad para crecer y aprender. La victoria final en el amor no se trata de conquistar a otro, ni de obtener la validación externa que tanto deseamos. Es un proceso interno, profundo y transformador. Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, cuando comprendemos que el verdadero amor no depende de lo que los demás nos den, sino de cómo nos damos a nosotros mismos, entonces hemos alcanzado la verdadera libertad emocional. La paz interna y la serenidad no solo nos hacen más completos como individuos, sino que también nos permiten construir relaciones más auténticas y basadas en el respeto mutuo, sin ataduras, sin dependencias. Así que, el verdadero arte del amor, la verdadera victoria, radica en ese acto de aceptación radical, en soltar la necesidad de controlar los resultados y permitir que las relaciones fluyan desde un lugar de autenticidad. Cuando dejamos de buscar fuera lo que ya poseemos dentro, es cuando realmente comenzamos a atraer lo que realmente necesitamos y merecemos. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propio camino hacia el amor. ¿Qué pasos pequeños puedes dar hoy para empezar a cultivar ese amor incondicional hacia ti mismo? ¿Cómo puedes aplicar los principios estoicos en tus relaciones diarias para construir un amor genuino y duradero? La victoria en el amor, al final, comienza en nuestro interior. Gracias por acompañarme en este viaje. La paz, la serenidad
y el amor que buscas ya están dentro de ti. Solo tienes que aprender a acceder a ellos. La verdadera transformación comienza desde dentro. A lo largo de este viaje con el estoicismo, hemos aprendido que la victoria no se encuentra en ganar la aprobación externa, sino en encontrar paz y autenticidad dentro de nosotros mismos. La psicología del amor, desde una perspectiva estoica, nos enseña que el amor genuino surge del respeto y la serenidad interna, no de la necesidad de ser aceptado por los demás. Hoy te invito a dar el primer paso hacia la verdadera conquista, amarte a ti mismo. Observa tus relaciones y pregúntate si estás buscando fuera lo que ya resides dentro de ti. Si es así, empieza a priorizar tu bienestar, establecer límites saludables y ofrecerte el amor que mereces. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para practicar la serenidad y el amor propio. La victoria final en las relaciones no radica en obtener la aceptación ajena, sino en aprender a aceptar y a ser fiel a ti mismo, sin depender de lo que los demás piensen o sientan. Reflexiona sobre lo que puedes cambiar hoy para vivir con mayor autenticidad, sin presiones externas. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios y seguir creciendo juntos en este viaje de autoconocimiento. Si deseas profundizar en cómo mantener la serenidad a largo plazo y construir relaciones auténticas basadas en la libertad emocional, no te pierdas el próximo video. Gracias por acompañarme. La paz interior es el verdadero poder para conquistar el mundo. Nos vemos pronto.